Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos otra vez a Sanamente. Hoy queremos repasar algunos de los contenidos que pudimos ver en la temporada anterior y que fueron tan valiosos y fantásticos. Vamos a revivir la conversación con Paulina del Río y la exposición de Jody Halpern en Congreso Futuro. Ambas fueron momentos muy altos del año que estamos cerrando. Con Paulina del Río pudimos hablar de la importancia de estar atentos y poder prevenir el suicidio, por ejemplo, de un hijo, que es el caso que hizo surgir su propia fundación. Y con Jody Halpern estamos viendo cómo si uno desarrolla no solo el lado emocional, sino también el lado práctico y las herramientas que ahí hay para resolver conflictos, podemos salir mucho más rápido de los conflictos en situaciones difíciles. Además, vamos a comprender más sobre el impacto de la natación en nuestro bienestar. Esto y tanto más en este capítulo especial de Sanamente. Como ustedes saben, el área de CNN Futuro es coproductora de Congreso Futuro, que es un gran evento en el que tuvimos grandes catedráticos. Y fue fantástico cómo empezamos hablando de inteligencia artificial, del metaverso, e inevitablemente durante la semana terminamos hablando de las personas, que es probablemente la mayor motivación de este programa de Sanamente. La catedrática de bioética de la Universidad de Berkeley, Jody Halpern, nos explicó durante una charla fabulosa cómo no solo podemos utilizar nuestro cerebro más empático y emocional, que nos ha costado mucho desarrollar como civilización, hemos visto acá en este programa, sino el más práctico, este cerebro más matemático, que nos parece un poco frío, puede ser muy útil si lo utilizamos para resolver conflictos a través de la curiosidad empática. Veámoslo. El tema de hoy es el poder de la curiosidad empática en un mundo en conflicto. Veamos esta foto. ¿Qué es lo que ven? Piensen para sí mismos. ¿Qué es lo que observan? Antes del COVID-19 probablemente veían a gente que andaba en un bus. Pero antes del COVID y de las mascarillas, una de las cosas de las que no nos dábamos cuenta es que todos respiramos el mismo aire. Y así, como respiramos el mismo aire, tenemos que estar conscientes de que también nos damos cuenta de cuál es el estado de ánimo y los sentimientos de cada persona. Las emociones se contagian y no estamos conscientes de cuánto afecta a nuestra sociedad. Pero lo que quiero compartir hoy es que hay problemas emocionales en nuestra vida como individuos, tales como el estrés, la soledad, problemas de salud mental, lo sabemos. Pero las mismas capacidades que nos hacen vulnerables como individuos también hacen que tengamos superpoderes como personas. Tenemos el poder como personas de tomar medidas para mejorar no solamente nuestras relaciones, nuestras familias y en nuestras comunidades inmediatas, sino que también al mundo. Recuerden que la acción climática empezó como un movimiento pequeño. Y de manera similar podemos trabajar como personas en comunidad y de manera colectiva, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Quiero compartir con ustedes una acción que todos nosotros podemos practicar y que puede modificar los conflictos, darles un vuelco y transformarlos en algo positivo. He trabajado con médicos y pacientes durante muchos años estudiando los conflictos de la sociedad. Puede sonar simple, pero toma práctica y compromiso. Esta acción es ver a la persona con la que uno tiene un conflicto, con la que uno está peleando, como alguien a quien necesitamos, y los necesitamos para aprender. Tienen que contar su propio mundo, sus pensamientos. Por lo tanto, ustedes tienen que saber cómo llegar a ellos, cómo enfrentarse al problema en lugar de evitarlo. Hacer preguntas abiertas a la persona con la que tenemos el conflicto, como, cuéntame más, ¿qué es lo que estoy haciendo que te molesta tanto? Y tienes que escuchar con curiosidad genuina para tratar de entender lo que ustedes no saben desde la perspectiva de esta persona. A eso lo llamo escuchar con curiosidad empática. Y esa frase no es común. Probablemente ni siquiera tiene mucha importancia para ustedes aún. Pero espero que al final de mi presentación sí la tenga. Para comenzar, utilizo la palabra empatía y curiosidad empática y les pregunto a cada uno, ¿qué es la empatía?
Piensen para sí mismos cuando piensan en la empatía. ¿En qué piensan? La mayor parte de las personas piensan en las emociones. Piensan en la empatía como un sinónimo de simpatía o compasión, porque son sentimientos que uno tiene hacia una persona y son similares de cierta forma. Hay una sección del cerebro que tiene estos términos y que tiene la capacidad de poder sentir lo mismo que sienten las otras personas, de identificarse con lo que sienten los otros. Esta capacidad de imitar. Si uno habla con alguien que está triste, puede ser que enseguida te sientas triste. Esa es la base de la empatía emocional, la simpatía y la compasión. Pero la empatía es distinta. Además de la parte emocional del cerebro, también involucra la parte racional. Un segundo sistema cerebral que te ayuda a imaginar lo que la otra persona está pensando. Y esa capacidad no está ahí para la simpatía o la compasión, es exclusiva de la empatía. Podemos imaginar los pensamientos y sentimientos de otra persona. Podemos hacerlo de manera cognitiva, sin sentir nada, de adentro hacia afuera. ¿Por qué necesitamos esa capacidad? Porque no podemos observar directamente las motivaciones de la otra persona o su psiquis desde fuera. Para sobrevivir, necesitamos saber por qué la gente hace lo que hace. Entonces, tenemos esta capacidad altamente desarrollada para imaginar los pensamientos y motivaciones de otros. Y es extremadamente importante hasta hoy, porque cada persona es un mundo distinto. Lo que las personas dicen o ven lo hacen en base a su propia historia personal, y sin la curiosidad, la única forma de relacionarse con las personas es a través de los supuestos, que muchas veces son incorrectos. Por ejemplo, si yo trabajo con alguien y me apura mucho, probablemente voy a pensar que esa persona es maleducada, pero probablemente está apurada porque tiene a alguien enfermo en casa. Y no lo voy a saber si no tengo la curiosidad por conocer qué le está pasando. La curiosidad empática es el deseo de entender los motivos de otras personas con mayor precisión. ¿Por qué la curiosidad empática es tan útil durante los conflictos cuando estamos discutiendo con otras personas? Los conflictos nos enojan y nos ponen a la defensiva. La simpatía y la compasión se evaporan, hacen puff. La curiosidad empática, la parte cognitiva, da un camino alternativo cognitivo. Cuando estamos enojados o alterados con otra persona, estamos hechos para que nos dé curiosidad el origen de nuestro dolor. Cuando estamos felices, en términos evolutivos, no nos da curiosidad. Podemos comer y mirar al cielo. Pero cuando estamos sufriendo, nos ponemos muy curiosos sobre lo que sucede, para conocer la raíz de nuestro dolor. Cuando otra persona está pasando por un momento difícil, estamos naturalmente diseñados para ser curiosos. Y preguntamos por qué. Eso es un superpoder. Y puedes tomar ese superpoder y preguntarles e intentar averiguar, ¿por qué estás haciendo esto? Si la persona ve que estás intentando entenderlo con mayor asertividad y no solo pretendiendo escuchar, es una herramienta muy poderosa para desescalar conflictos. También te empodera a negociar. Ahora voy a compartir historias con ustedes de mi experiencia como psiquiatra en un hospital y después como persona que trabaja en conflictos societales mayores. Muy bien, estas son las consultas clínicas reales. La foto no es del caso real, pero la historia sí. Me llamaron a ver un paciente de 18 años, atleta universitario, porque tenía la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad del colon y del intestino. Tenía brotes tan atroces que todo el intestino y el tubo digestivo estaban inflamados y podía morir al cabo de unas horas si no se hacía una cirugía de emergencia para salvar su vida. Y los doctores le dijeron, puedes tener un buen estado de salud y calidad de vida, pero vas a tener que vivir con una bolsa de colostomía, una bolsa externa que pueda tener tus desechos.
Y él dijo, no lo haré, no me operaré. Así que me llamaron. Fui, hablé con sus papás que estaban muy amargados al lado de su cama, mientras el equipo médico le decía que tenía que hacerse la cirugía o iba a morir. Y él contestaba que no quería operarse porque no quiere vivir una vida donde no pueda ser activo. Entonces le contestaban, bueno, puedes hacer muchos deportes, no puedes jugar fútbol, pero puedes nadar, puedes hacer esto, lo otro, tener una vida completamente normal. Pero él seguía contestando que no, porque quería tener una vida activa. Finalmente, una enfermera con bastante experiencia nos pide que salgamos de la habitación. Y ella le dijo, no te entiendo, ¿a qué te refieres con que no puedes vivir una vida activa? Y él le contestó que estaba preocupado que no pudiera tener una vida sexualmente activa. Y ella le dijo, he visto que muchos pacientes con una colostomía tienen una vida sexual normal, tienen romance, se casan. Inmediatamente se tranquilizó, aceptó la cirugía. La curiosidad empática salvó su vida. Experiencias como esta me llevaron a estudiar el poder de la curiosidad empática. ¿Qué está haciendo la persona? ¿Por qué está diciendo las cosas que dice? ¿Y qué poder tiene en la atención médica? Comencé hace 10 años a investigar sobre los doctores y pacientes para ver cuándo estos momentos de curiosidad pueden hacer la diferencia en el ambiente clínico. Una de las primeras cosas que vi es que los doctores no le preguntan a sus pacientes sobre sus sentimientos, sobre lo que piensan, acerca de por qué hacen lo que hacen. Esto fue a finales de los 90 y a comienzos de los 2000, y los doctores no les preguntaban nada personal a los pacientes. Los doctores pensaban en esa época que su trabajo era dar órdenes. Les dicen qué hacer y los pacientes lo cumplen. Había muy poca curiosidad empática. El efecto en los pacientes es que no confiaban en los médicos. Y además, debo decirles que los doctores literalmente creían que la empatía los hacía peores profesionales. Al principio, cuando les hablé sobre la curiosidad empática, solo pensaron en los sentimientos de empatía. Y me dijeron, si soy empático, voy a ser menos objetivo y me abrumará. Estaban completamente asustados. En cambio, lo que hacían de una manera bastante distante era decirle al paciente qué hacer. Entonces los pacientes sentían que los doctores no les importaba o que no estaban realmente interesados en ellos. Y esto provocaba que las personas no hicieran las preguntas necesarias. Por ejemplo, cuando le hablaban de temas complejos y complicados para la salud o cuando el paciente no entendía realmente lo que le estaban diciendo. Los pacientes no confiaban en los doctores, entonces no preguntaban nada. No estaban actuando de manera natural con los doctores. Y una vez que se iban de la visita médica, y este dato es sobre Estados Unidos, un 50% de los pacientes desechaban las recetas o las recomendaciones del personal médico al salir de la consulta, por esa falta de confianza. Así que empezamos a reunirnos con doctores en pequeños grupos para intentar romper este ciclo negativo. Empezamos a ser curiosos con los doctores. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué participas en este grupo? ¿Qué es lo que te frustra al ejercer como médico? Y nos dijeron que era frustrante que la mitad de lo que recomiendan no se siguiera, además de los conflictos con los pacientes. No sé qué hacer. Comenzamos a decirles que parte de los problemas era porque ellos asumían cosas de los pacientes que eran incorrectas. Y se volvieron curiosos sobre por qué los pacientes no seguían las recomendaciones médicas, sobre qué es lo que piensan, qué es lo que quieren saber. Y ahí empezaron a escuchar más. Y en la medida que comenzaron a ponerles más atención, les compartían más de su vida, de su historia. Y estos doctores empezaron a desarrollar y a utilizar no solo la empatía cognitiva, sino que la empatía emocional, que no estaban poniendo en práctica. De hecho, se conmovieron más con los pacientes y ellos vieron la curiosidad en sus caras y comenzaron a confiar mucho más. Nosotros vimos que fue mejorando paulatinamente la adhesión a las recomendaciones médicas. Entonces tenemos estos dos caminos para la empatía, la parte emocional, pero también el camino cognitivo, que es el que nos da una alternativa durante los conflictos. Todo esto me conmovió mucho, porque ayudamos a cambiar la cultura en la medicina, y fue la base para interesarme en grandes conflictos sociales. Estoy trabajando con la ciudad de Los Ángeles,
Ahí querían diseñar un memorial por el COVID-19. Así que me pidieron a mí y a otras personas darles consejos sobre lo que deberían hacer. Los Ángeles tuvo un gran problema porque había mucha inequidad durante la pandemia, racismo, muchos factores. Pero ahora todos están peleando por recursos. Trabajadores de primera línea, personas de la tercera edad, padres de niños con problemas mentales, todos están peleando con todos y quieren los recursos. Entonces, la idea de hacer un monumento gigante en medio de la ciudad, como si estuviéramos todos juntos en estos, no era realista. Entonces dijimos, ¿por qué ese dinero, en vez de usarlo para el monumento, no lo utilizamos para hacer sesiones en que escuchemos a la gente en los 19 distritos de la ciudad? Y eso es lo que estamos haciendo. Creamos espacios, sesiones para escuchar a la gente, donde pueden compartir su historia sobre lo que ellos perdieron durante la pandemia y también compartir sus expectativas del futuro. Entonces, en vez de hacer este único memorial, estas sesiones de escucha están ayudando a la gente a tener múltiples experiencias y poder unir estas historias a través de exhibiciones dinámicas en toda la ciudad. Y luego de un año escuchando, puedo decirles que el contar historias y la escucha empática son fundamentales para recuperar el tejido social. La siguiente es una de mis historias favoritas de cómo la curiosidad empática puede cambiar el mundo entero. Es una historia sobre Nelson Mandela. La mayoría lo conoce y sabe sobre él, pero puede ser que no conozcan esta anécdota. Cuando el apartheid aún estaba vigente en Sudáfrica y Nelson Mandela seguía en prisión, él estuvo en prisión por 27 años intermitentemente. Tuvo una oportunidad como prisionero con muy poco poder de negociar con el presidente de la época, Frederick de Klerk. Y la negociación debía ser sobre la liberación de Mandela. Y la razón por la que tuvo esa chance era porque a esa altura la prensa internacional sabía sobre Mandela, lo apoyaban para su liberación, pero esta reunión era secreta entre el presidente y el prisionero. Como la prensa estaba de su lado, apenas se conoció la liberación de Mandela, la gente no estaba tan sorprendida. El presidente debía hacerlo. Pero cuando Klerk dio este otro anuncio, todos quedaron en shock. Mientras estaba en prisión, Mandela logró que Klerk terminara con el apartheid. Él anunció cómo pretendía terminar con el apartheid, solo con negociar con el prisionero. Dado que es una de las negociaciones más importantes de la historia, comenzaron a estudiarla. Y cuando la gente le preguntó a Klerk que cómo lo habían hecho, Klerk dijo, Mandela era un buen oyente. Fue ganancia para ambos, no solo para uno de ellos. Porque realmente el apartheid tenía que terminar, y a partir de escucharse entre ellos, fueron capaces de terminar todo con menos violencia. Un error que cometemos cuando estamos en un conflicto o en una negociación es que pensamos que hay un perdedor y un ganador. Vemos los conflictos como que alguien debe ganar. Tengo que ganarte y tú tienes que escuchar mi punto de vista. Pero los negociadores profesionales lo ven de manera distinta. Las personas que tienen que ser líderes saben que lo que necesitan es que ambas partes ganen. Si solo gana un lado y el otro siente que perdió, no tendrás un éxito sostenido en el tiempo. Necesitas algo estable, que sea ganancia para los dos. ¿Y cómo se hace cuando las personas tienen posturas opuestas? Usas la curiosidad empática. ¿A qué me refiero? Primero lo utilizas con la otra persona. Por ejemplo, de Klerk cree que necesita esto, pero ¿qué necesita realmente? Tal vez no necesita lo que nosotros no queremos que tenga. Hay que indagar en la historia de cómo Mandela terminó con el apartheid.
Pero también tienes que tener, y esto es algo en lo que estoy trabajando, es que tienes que utilizar la curiosidad empática contigo mismo. Y Mandela fue bastante sabio. Si mi propio gobierno me hubiese encarcelado por 27 años, lo único que querría sería humillarlos en la prensa. Querría venganza. Pero Mandela sabía que esa no era su verdadera necesidad. Fue curioso consigo mismo y sabía que su necesidad más profunda era asegurarse que luego de que el apartheid terminara, no hubiese violencia entre la población y que luego no hubieran enfrentamientos entre quienes lo habían encarcelado y su gente. Él quería terminar todo en paz. Tenía que tener claridad sobre sus motivaciones y las de Clerk. Bueno, algunas personas tendrán preguntas sobre la moral. Soy profesora de ética. Me gustan las preguntas sobre la moral. Podrás preguntarte, ¿cómo puedo negociar con alguien que es mi enemigo? ¿Cómo puedo sentir curiosidad empática con alguien que está transgrediendo mis derechos? Y quiero decirles que la curiosidad empática es importante incluso en medio de una guerra. ¿Por qué? Porque es estratégica. Te ayuda a conseguir los resultados que quieres. Y de esa manera, la curiosidad empática es muy diferente a la simpatía o la compasión. En ningún momento de la historia, Mandela expresó simpatía o compasión por Clerk o el gobierno sudafricano. Él tuvo que entender las motivaciones a partir de la curiosidad. Incluso durante la guerra, tenemos una declaración que dio Robert McNamara en sus últimos días, el infame secretario de Defensa que tuvimos durante el final de la guerra de Vietnam. Él dijo que su mayor error en la guerra es que no empatizó lo suficiente con su enemigo. Dijo que si hubiese usado la curiosidad empática para averiguar qué era lo que el enemigo realmente quería, podría haber terminado antes el conflicto y muchas vidas se hubieran salvado. He pasado mi vida estudiando la curiosidad empática, porque es sostenible durante los conflictos. La simpatía se desgasta. La compasión se evapora cuando la otra persona no contesta con amabilidad. Pero cuando las personas no nos hacen sentido y no las entendemos, es que estamos llamados a sentir curiosidad. Necesitamos una cosa. Necesitamos reconocer que estamos todos conectados. Todos respiramos el mismo aire. Tomemos un poco de aire. Estoy casi por terminar la conferencia. Ok. Necesitamos darnos cuenta de que todos respiramos el mismo aire. Y a veces, para darnos cuenta de eso, necesitamos refrescarnos, bajar la velocidad. Si podemos, ojalá, estar en contacto con la naturaleza o hacer arte. Volviendo a cómo podemos compartir este mundo social, podemos cultivar la curiosidad empática. Vivimos en la incertidumbre. Hoy hay mucha incertidumbre sobre lo que la humanidad es capaz de hacer, tanto en lo bueno como en lo malo. La incertidumbre tiene el potencial de hacernos crecer y cambiar. Este potencial de sorprendernos es para mí la forma más realista de esperanza. Para construir un mejor futuro, necesitamos esta forma especial de esperanza, no negando el conflicto, sino que apreciando la capacidad ilimitada que cada uno de nosotros tiene para la curiosidad empática. Podemos sorprendernos de la cantidad de capas de significado que tenemos en cada uno de nosotros y que no hemos notado aún. Podemos encontrar la alegría en el entrelazamiento de nuestros sentimientos interiores y el esfuerzo humano colectivo. Muchas gracias. Cuando en algún momento de nuestras vidas nos sentimos rechazados, experimentamos el rechazo, nos sentimos frustrados, nos podemos estresar, nos puede angustiar y de todas maneras nos duele, siempre. Es algo que enfrentamos todo el tiempo en distintas etapas de nuestra vida y en distintos ámbitos. Sin embargo, ¿cómo podemos enfrentarlo de una mejor manera? ¿Con qué herramientas tal vez podríamos vivir esta experiencia de rechazo
sacando algo bueno para nosotros. Alejandra Rossi, académica e investigadora de psicología del Centro de Estudios de Neurociencia Humana y Neuropsicología de la Universidad Diego Portales, nos enseña el camino en esta siguiente cápsula de Sanamente. El rechazo es una sensación, en el fondo una emoción que todos sentimos en algún momento de la vida, que tiene que ver con una expectativa no cumplida. O sea, es la falta de aceptación a algo que esperábamos. Las situaciones más comunes donde nos podemos sentir rechazados son las situaciones laborales, en el ámbito amoroso, en los ámbitos familiares y en los ámbitos de interacciones sociales. Sentirse rechazado duele. De hecho, hay estudios en neurociencia que muestran que el rechazo subjetivo, el rechazo emocional, se siente de forma muy parecida al dolor físico, como quebrarse un hueso en el fondo. Sentimos que se nos va a acabar el mundo, pero no es así. Hay formas para lidiar con el rechazo. Al estar consciente que el rechazo es una posibilidad, vamos a estar más preparados para recibir o para lidiar con el estrés y el dolor que provoca el rechazo. Reconceptualizar el rechazo como parte del desarrollo de habilidades personales o tener un plan de acción. Por ejemplo, nos rechazaron en el ámbito laboral. ¿Qué hago ahora? Mejoro el currículum, postulo a otro tipo de trabajos, me da perspectiva a lo mejor respecto a mis expectativas, a mis habilidades. En el ámbito amoroso es lo mismo. Es parte del crecimiento personal y es muy importante nuestra red de apoyo. Hablar respecto a la experiencia de rechazo. Eso nos permite normalizarlo. Ahora, si no podemos lidiar con la situación de rechazo, la angustia, el dolor se hace muy grande, es importante buscar ayuda. Porque si bien el rechazo es parte normal de la vida, hay ciertos rechazos, hay ciertas reacciones al rechazo que no van a ser adaptativas. Hemos hablado del impacto que tiene el deporte en nuestro bienestar general, pero ¿qué dirían si les comento que además nos puede potenciar más aún? Es como nos sube el efecto si lo hacemos en el agua. Lo vamos a saber a través de la siguiente animación. Te sumerges en el agua, el peso de tu cuerpo cambia y las cargas del día van desapareciendo a medida que empiezas a nadar. La natación tiene grandes beneficios tanto a nivel físico como emocional. La inmersión en el agua puede aumentar el flujo sanguíneo del cerebro y nadar de forma regular activa simultáneamente los 2 hemisferios y los 4 lóbulos, lo que lleva a una mayor cognición y aprendizaje. Que nuestro cuerpo esté compuesto entre un 70 y un 80% de agua está íntimamente relacionado con el efecto que tiene este deporte en nuestro estado de ánimo. Al nadar se liberan endorfinas, sustancias cerebrales que producen placer y bienestar. Además, estudios apuntan a que las propiedades antiinflamatorias del agua fría permiten amortiguar la ansiedad y depresión. Es así como estar en un entorno azul, cerca del océano o de una masa de agua, reduce las respuestas al estrés. Chapuzones para mejorar tu estado de ánimo y afrontar el día con más energía. Si hay algo que hemos aprendido durante este tiempo es que el suicidio es un tema mucho más común de lo que creemos. Hablamos poco porque no sabemos cómo hacerlo, nos da miedo. Además, los especialistas plantean que es contagioso, entonces que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, no hablar de prevención de suicidio es probablemente uno de los grandes errores de la sociedad. Hoy día más de 700.000 personas se están suicidando al año. ¿Qué podemos hacer cuando nos toca a nosotros cerca? ¿Cómo podemos también aprender a contenernos a nosotros o ayudar a contener a alguien que está pasando por un tránsito así de doloroso? ¿Y qué alarmas también podríamos sacar como un aprendizaje para acompañar y evitar futuros suicidios? Hoy día estamos con Paulina del Río, que es fundadora y presidenta de la Fundación José Ignacio, que nació a propósito de su propia y dolorosa experiencia personal con su hijo. Paulina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación.
Siempre cuando hago entrevistas sobre suicidio, Paulina, temo mucho cometer errores en la forma y en el fondo, así que parto pidiendo disculpas si lo hago, pero la idea es justamente visibilizar este tema, imaginar de qué manera uno puede encontrar herramientas en la mitad del dolor para poder superar una situación de suicidio. En tu caso fue de tu hijo, ¿verdad? Exacto. Eso yo ya lo miro con la perspectiva del tiempo y de mucho trabajo personal y grupal, ¿no? Hace 17 años y medio de la muerte de José Ignacio, de su suicidio, él tenía recién 20 años, estaba en segundo año de la universidad y 5 meses antes se enfermó de una depresión violentamente y eso duró con tratamiento, psicólogo, psiquiatra, medicamentos, en fin, pero no hubo nada. Me encantaría saber qué has aprendido tú en tu ruta personal y en este trabajo con la Fundación, que están en contacto permanente con especialistas y están tratando de ayudar a otras personas, sobre cuáles son las herramientas que pueden tener las personas que hoy día están atravesando por un tránsito como el tuyo, el suicidio de un hijo o de alguien cercano, sobre todo en un contexto donde están aumentando los suicidios. Bueno, el tema del aumento del suicidio, yo no manejo muy bien las cifras. Por lo menos de lo que se sabe, porque son cifras que son muy negras además. Sí, yo creo que es un poco temprano. Se había mantenido estable hasta el 2019, veamos ahora qué ha pasado con la pandemia. Las cifras preliminares no son tan altas, pero veamos. Y lo que sí ha aumentado bastante son los intentos de suicidio. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce un suicidio en una familia, por ejemplo? Primero tenemos que entender que cualquier persona se puede suicidar. Él nunca se va a suicidar en su vida. No, dada una tormenta perfecta de factores, de características personales, biológicas, psicológicas, del entorno, laborales, de vivienda, de enfermedad, de consumo de sustancias, se puede suicidar una persona aunque no tenga un trastorno mental o no tenga un trastorno mental diagnosticado. Entonces, lo primero para acabar con el estigma es que se suicidó porque la mamá era depresiva, como en mi caso. Era depresiva, no había tenido depresión, que es muy distinto, ¿te fijas? Entonces, lo primero es entender eso. Nadie está libre, ¿ya? Y una vez que este tsunami arrasa con, digamos, una familia, ¿qué vamos a hacer? Si el choque es tan grande que tú te has fijado, cuando hay un terremoto, un tsunami, la gente anda como zombie así. Bueno, uno queda igual. Y por mucho tiempo, además. Y por mucho tiempo. Porque el dolor es demasiado grande. Entonces, al principio, aceptar que este shock que no nos permite asumir la realidad, ¿no? Porque si asumimos la realidad de una, nos vamos al diablo, nosotros también. Entonces tenemos que ir procesándola de a poco. En eso el cerebro es como generoso. Después, estas son como las tareas del duelo, que no las inventé yo, las inventó Worden, que es un especialista y que es muy bueno. Las tareas del duelo son, primero, asumir esta realidad de la pérdida. La segunda tarea, trabajar las emociones, el dolor desgarrador, el tener que levantarse a rastras, todo eso hay que trabajarlo. El tiempo solo no cura nada. Después, adaptarse a un medio donde la persona que murió ya no está. Eso significa cuando uno tiene que volver a trabajar, volver a sus actividades normales y se da cuenta, por ejemplo, que ya no está ese marido que se hacía cargo de las cuentas, de los arreglos del auto, etc. Y por último, como recolocar a la persona fallecida en otro lugar, ya de nuestro corazón, de nuestra mente, donde va a vivir con nosotros siempre. Nunca se va a ir, pero nosotros poder volver a vivir.
dejar de ser sobrevivientes y empezar a ser vivientes. Y ese es un camino que puede ser más o menos largo según la historia y las características de cada persona. Pero ¿qué cosas sí ayudan a que las personas puedan dar ese paso? Porque, claro, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus herramientas, el tipo de dolor va a ser muy determinante, pero ¿qué herramientas tal vez del entorno pueden colaborar a que uno pueda dar ese paso de mejor manera? Lo primero que tenemos que pedirle a las personas cercanas es que entiendan que el doliente ha sufrido un trauma brutal, porque toda muerte por suicidio es un trauma, es traumática, aunque uno lo esperara, aunque le hubieran dicho, esta persona ya es una depresión tan grande o tiene un trastorno afectivo bipolar y va a intentar de nuevo suicidarse, no importa, uno nunca piensa que lo va a hacer de verdad. Cuando realmente esto sucede, como es tan traumático, aceptar que la persona no funciona en la misma sintonía que antes. Entonces, encargarse, por ejemplo, de las tareas domésticas, ni siquiera preguntar, encargarse de los niños que quedan tan abandonados cuando, por ejemplo, se pierde un hijo. Estoy hablando de mi experiencia. Los otros hijos, ¿quién los atiende emocionalmente si los padres están destruidos? Entonces, ojalá las tías, las madrinas, los vecinos puedan ayudar a estos niños o jóvenes que están tan solos, preocuparse de ir a buscarlos al colegio, que si necesitan cosas, pues preocuparse de hacerle las compras, pero sobre todo, sin ser invasivo, respetando siempre el derecho del otro a la privacidad, porque muchas veces uno quiere estar sola. Escuchar, conversar de la persona que se fue, puede haber sido el marido, puede haber sido el papá, puede haber sido una hermana, conversar de esa persona, acordarse de cosas simpáticas y no importa si lloran. Honrarla a través de los recuerdos. Exacto, porque es muy lindo para uno saber que otras personas lo quisieron, lo pasaron bien. Celebrar la vida también, ¿no? Exacto, y reírse con las tonteras que a mí los amigos de mi hijo fueron un pilar, contándonos las tonteras que hacían en el colegio, que nosotros no teníamos idea. Fue muy, muy lindo, nos ayudaron muchísimo, entonces eso. Me encanta que hayas hecho el punto respecto de los hermanos, ¿no? Porque he conocido muchos casos de familias, no solo de personas que se han suicidado, sino que ha muerto un hijo por alguna circunstancia y realmente la falta de atención de los otros niños termina acabando en ellos un escenario que también anticipa otros problemas en el futuro. Cuando un niño muy chiquitito queda desatendido durante mucho tiempo, después ese mismo niño tiene más propensión, por ejemplo, a tener una depresión. Entonces, por un lado, ¿cómo fue tu experiencia? Y por otro lado, ¿qué has aprendido de lo que uno puede hacer para, en la catástrofe, tender puentes a los niños que los ayuden de alguna manera, ¿no? Para nosotros, bueno, yo creo que lo que uno puede hacer del entorno, como digo, es preocuparse de los niños no solo en lo práctico, también preocuparse que dibujen si son chiquititos y que vayan contando lo que ven en sus dibujos, o que conversen, sacarlos a tomar un helado y que conversen, en fin. Para nosotros la experiencia fue en la parte buena, que nunca escondimos esto. Desde el minuto 1, José Ignacio se suicidó, lo supo su hermano de 11 años y su hermano de 17 años, y toda la familia y todos los amigos, nunca se ocultó. Eso no se oculta porque tarde o temprano va a salir a la luz y va a ser nuevo más dolor, traumático. obvio. Y los niños son muy astutos. Y yo creo que lo que ayudó fue cuando, por ejemplo, fuimos a la playa una vez o fuimos a un paseo. Esas cosas ayudaron para distraernos. Pero esos fueron puntos así que hubo dentro de esta tragedia que había en la casa y que seguía la vida, pero de repente cualquier cosa gatillaba un dolor gigantesco. Y aparte es muy fuerte esa sensación de saber que la vida ya no es la misma y sin embargo ver que la vida es la misma. Es atroz. O sea,
es una insolencia de la realidad, Tú lo ¿no? has dicho, mirar por la ventana y la gente va a trabajar. ¿Cómo se les ocurre si mi hijo se murió? Es terrible. ¿Qué les pasa? Algo que se me quedó en el tintero es aceptar todas las emociones en los niños y en uno mismo. Aceptar todas las emociones. Los niños pueden tener rabia, pueden meterse para adentro, pueden tener mucha pena, problemas de la alimentación, del sueño, de esfínteres cuando son muy chiquititos. En fin, todo eso uno tiene que aceptarlo. O sea, ayudarles a los niños a contactarse con sus emociones, porque es la única manera Y entender de que son síntomas de lo mismo, ¿no? salgan lo más sanos posible de Lógico. este proceso. Me parece muy interesante el punto que hace sobre la comunidad, Paulina, porque parte yo diría que si hoy pudiera decir cuál es la aspirina de la salud emocional de los humanos, son los vínculos. Exacto. Los vínculos, la comunidad, el amor, incentivar eso. ¿Cómo ves tú que nuestra sociedad está atenta de eso? ¿Y de qué manera tal vez tu fundación ayuda o promueve que esto ocurra? Miremos para el lado, ¿no? Mirémonos a nosotros mismos. Agresividad, falta de empatía. En algún momento, yo que ya tengo mis años, en algún momento ese tejido social, esa red comunitaria se rompió. Y yo veo que no ha sido posible repararla. Entonces, ¿qué hacemos en la fundación? Y trabajamos con otras fundaciones también. ¿Qué hemos hecho? Es un trabajo de que participe todo el mundo, que los grupos de ayuda mutua que tenemos para personas que han perdido a alguien por suicidio, ojalá también participen otros miembros de la familia, para que se informen todos, para que en el grupo den rienda suelta y se sientan acogidos. Ahí se ve la necesidad de esta red comunitaria. Yo creo que en todo proceso doloroso, los abrazos, dentro de lo permitido, ¿no? Los abrazos, la escucha empática, la validación del dolor del otro. Yo no le puedo decir al otro, oye, pero sí, a mí... Ya pasó. Claro, se me murió una tía segunda y claro, yo lo pasé súper mal. Bueno, eso no es lo mismo que a una chiquilla se le muera la mamá, ¿no? Por suicidio, no es lo mismo. Entonces, validar al otro en sus sentimientos y sus emociones, no decirle, oye, pero ¿cómo te quejas si hay personas que además no tienen que comer? No, el dolor de la persona que sí tiene que comer es tan válido como el otro. Y así se va tejiendo esta red y derivando, por supuesto, a profesionales de la salud mental cuando sospechamos que el doliente podría tener una depresión, un riesgo de suicidio, que es el doble el riesgo de suicidio entre dolientes por suicidio que entre la población general. Entonces también en nuestro grupo estamos muy atentos a detectar señales de que pudieran estar mal. Claro, y me imagino que en el caso, o sea, lo he escuchado, cuando a una mamá se le muere un hijo, como que el sentido de la vida se le dispara, ¿no? Es muy probable que también tenga ideaciones suicidas esa madre. Yo la tuve, sí, tuve depresión, ya la había tenido antes. Tuve depresión, tuve ideación suicida. Es muy importante que hablemos de esto. ¿Cómo salí de eso? Con mucho trabajo profesional y personal. O sea, tenía los medios para tener atención psicológica, psiquiátrica, pero también yo mirando para atrás, después de más de 17 años, como que ahora que yo vivo como muy en paz, ¿no? Como que me felicito, porque yo estaba tan mal en esa época y sin embargo, con todo ese trabajo, recogiéndome con cucharita, logré salir adelante. Uno se pone compasiva con uno en el tiempo, ¿no? Sí, y lo conversamos en nuestro grupo siempre, siempre. Sean más compasivos con ustedes. Uno es más compasivo con el perrito en la calle que con uno mismo. Sí. Empecemos a ser compasivos con nosotros mismos. Hoy miro para atrás y digo, pucha, todo lo que me pasó, estoy aquí y estoy feliz, vivo en paz. No vivo en la euforia, vivo en paz. Y eso es lo más lindo que puede haber en el mundo.
Paulina, se nos acaba el tiempo, lo cual es terrible, pero también es una oportunidad también para quienes tienen y para quienes no tienen los recursos. ¿Cuál es la invitación que tú haces desde la misma fundación? Hace poco acá tuvimos también a Alberto Larraín, que contó sobre esta especie de coalición. Exacto, que se ahí está articulando estamos. en distintas fundaciones que trabajan el suicidio desde distintas perspectivas. ¿Cuál es el mensaje para quien está viviendo por un proceso como el que viviste tú o está viviendo una situación de riesgo de suicidio cercano, etcétera? No toda esa población, o alguien que está pensándolo, ¿no? ¿Cuál es la invitación que harías tú? Porque la sensación a veces es de mucho desamparo, sobre todo cuando no se tienen los recursos además. Entonces, y el sistema está sobrecargado demasiado. Cuando uno lo está pensando, yo sé que es difícil, yo he estado ahí, pero hay que pedir ayuda. Línea Libre, teléfono 1515, linealibre.cl, atiende de lunes a sábado y tiene psicólogos que pueden orientar, que pueden acompañar de manera remota a personas que están en riesgo de suicida o que creen que están con depresión, en fin. Por favor, no olvidar eso, 1515, gratuito. Después, una familia que ve que hay alguien, un miembro de la familia, lo encuentra que está mal. Fíjense, ha hablado de morir, tiene algún trastorno mental o pareciera tener un trastorno mental, ha demostrado una sensación de estar atrapado, o sea, en el fondo de que no puedo salir de este hoyo, aunque yo me ayude y aunque todos me ayuden, yo no voy a salir. Ese es un signo muy importante. El aislamiento, el haber tenido intentos de suicidio previo, el fácil acceso a métodos letales. Todas esas cosas tenemos que tener en cuenta, que se aísla, que cambió, que ahora llora mucho, antes no, que ahora come como loco y antes no comía nada, o viceversa, no duerme y antes dormía, viceversa también. Todas esas señales nos tienen que poner en alerta y significa que podemos buscar ayuda. Tenemos que consultar a Salud Responde. Yo recomiendo hacerlo por la página web más que por el teléfono y dan hora generalmente para el día siguiente también. Orientación, acompañamiento y de ahí derivación al sistema público con mayor facilidad. Recomiendo, como digo, Salud Responde también en este caso. Para personas mayores, de la edad mía para arriba, la Fundación Míranos, que la encuentran en fundacionmiranos.org, van a encontrar ahí ayuda. Hay lugares donde pedir ayuda, lugares gratuitos. No los dejemos de lado, tenemos que informarnos, ¿ya? Te quiero agradecer mucho por esta entrevista, te quiero felicitar mucho por tu historia también. Gracias, yo creo que las personas podemos salir de los hoyos más profundos. Es quizás la lección que quiero dejarle a mis dos hijos que han sido fundamentales en mi proceso. Les quiero dejar esa lección, ojalá la tengan grabada. Se puede salir de todo, pero se necesita pedir ayuda. La comunidad, ¿verdad? Exacto. Hay que formar esa comunidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Paloma. Antes de irnos, como ya es nuestra costumbre, queremos compartir con ustedes un dato. En este caso, la Red de Apoyo Psicológico Feminista, una organización que promueve una salud mental que tenga perspectiva de género a través de talleres, capacitaciones y atenciones psicológicas. Este tema es clave. Si ustedes han visto nuestro programa, se darán cuenta que siempre las mujeres solemos tener una mayor prevalencia de distintos trastornos, de distintos síntomas, porque en parte tenemos un problema con la sociedad en la que vivimos que no atiende nuestra particularidad de ser mujeres. Esa es en parte lo que ofrece esta red, y si ustedes quieren obtener más información pueden entrar al sitio web www.redpsicofem.com. Sean hombres o sean mujeres o como se autodeterminen, es muy importante tener esta información para ser capaces de mirar al otro, ¿no? Al que tenemos al lado, a nuestra madre, a nuestras amigas, ¿verdad? Todos tenemos realidades muy diversas. Vamos al siguiente capítulo, nos encontramos más adelante y aquí se termina Sanamente. Sanamente,
es una coproducción de CNN Chile, con Fundaciones Rasmus y Grupo K.